Quiero que te imagines algo. Imagínate a la persona que más quieres en este mundo. Tu hermano, tu hijo, tu mejor amigo. Imagínalos a los 30 años, sanos, exitosos, llenos de planes, llenos de vida. Imagínalos emocionados por unas vacaciones que han estado planeando durante semanas. Ahora imagínenlos 5 días después, encontrados en el suelo de su propio baño. 29 puñaladas cubrían su cuerpo. La garganta estaba tan profundamente cortada que el médico forense tuvo que usar la frase casi decapitación en el informe oficial. Una bala les alojó el cráneo. Había sangre en todas las paredes, en el suelo, en el pasillo. Sangre que contaba la historia de cuánto tiempo les llevó, cuánto lucharon y cuán solos estaban cuando murieron. Ahora imagínese a la persona que hizo eso sentada en una sala de audiencias, tranquila, serena, sonriente, y diciéndole al mundo entero: «Ningún jurado me condenará, porque soy inocente. Pueden recordar mis palabras». Esa persona existió. Su nombre es Jodi Arias. Y lo que le hizo a Travis Alexander, y luego lo que le hizo después, es el tipo de historia que no te abandona, se te mete en la cabeza y se queda ahí. Esta no es la historia de un crimen pasional. Esta no es la historia de una mujer destrozada que se quebró bajo presión. Esta es la historia de un depredador que planeó, que ejecutó, que mintió con absoluta precisión y que luego sonrió para las cámaras. Quédate conmigo, porque al final vas a sentir algo, y quiero que me digas exactamente qué es en los comentarios. Antes de continuar, y seré breve porque respeto su tiempo, necesito preguntarle algo con sinceridad. ¿Cuántas veces has visto un vídeo en este canal? ¿Has sentido ese peso en el pecho? ¿Has cerrado la aplicación y nunca has pulsado el botón de suscribirse? No te estoy juzgando, pero piensa en lo que se necesita para armar uno de estos casos. La investigación, los documentos judiciales, el historial de la víctima, los perfiles psicológicos, las horas de cotejar cronogramas para que lo que escuches sea preciso, no solo dramático. Este canal existe gracias a personas como tú que siguen volviendo. Y lo único que te pido es que lo hagas oficial. Un toque. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún caso. Porque te lo prometo, la historia que voy a contar después de esta, los medios la ocultaron deliberadamente. Y cuando entiendas por qué, te vas a enfurecer. Suscríbete ahora. Continuemos. Su nombre era Travis Victor Alexander. Y antes de decir una sola palabra sobre la mujer que lo mató, vamos a dedicarle tiempo al hombre al que ella aniquiló, porque eso es lo que siempre sucede en casos como este. El asesino se convierte en el centro de atención y la víctima en una simple anécdota. Pero no aquí, no en este canal. Travis nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California. Y desde sus primeros años en este mundo, la vida no fue amable con él. Sus padres eran adictos a las drogas, ambos. No de forma ocasional, sino crónica y profunda, de tal manera que Travis y sus hermanos crecieron en un hogar sin estabilidad. Sin un adulto responsable en la habitación, el tipo de infancia en la que uno aprende muy pronto que el mundo no está diseñado para protegerlo, que tendrá que arreglársela solo y que el amor viene con condiciones que nunca podrá cumplir por completo. Él y sus hermanos fueron criados por su abuela, quien les brindó la estructura que pudo. Pero el daño de aquellos primeros años, el abandono, la inestabilidad, la pobreza, no desaparece simplemente cuando las circunstancias mejoran. Te acompaña, moldea tu forma de desenvolverte en el mundo, tu anhelo de ser amado y cuánto estás dispuesto a pasar por alto en quienes te ofrecen ese amor. Quiero que lo tengas presente. Será importante más adelante. Travis creció y eligió, activa y deliberadamente, elegí, para no convertirse en un producto de lo que le había sucedido. Se convirtió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La fe mormona le brindó estructura, comunidad y un marco moral sobre el cual construir su identidad. Partió en una misión, regresó y se volcó en forjar una carrera. Se unió a Prepaid Legal Services, ahora conocida como Legal Shield, y se convirtió en uno de sus mejores empleados. Era orador motivacional.
Subía a los escenarios y les decía al público que el pasado no determina el futuro, que de dónde vienes no tienes por qué ir. Y lo decía en serio, porque él mismo era la prueba viviente. Sus amigos lo describían con palabras que no se suelen escuchar. Decían que era de esas personas que te hacen sentir realmente valorado. Que cuando Travis te hablaba te sentías la persona más importante de la sala. Era gracioso, era cariñoso, era el tipo que se acordaba de tu cumpleaños, que llamaba para saber cómo estabas, que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles. En junio de 2008 tenía 30 años. Tenía un viaje a Cancún reservado. Tenía toda su vida planeada. Y entonces regresó Jodi Arias. Septiembre de 2006. Las Vegas, Nevada. Convención empresarial organizada por la compañía donde trabajaba Travis. Jodi Arias tenía 26 años. Era fotógrafa, sin vínculos fuertes con ningún lugar en particular, sin raíces profundas, sin una comunidad profundamente arraigada. Se movía por el mundo como el agua, adaptándose al entorno en el que se encontraba. Y cuando se sentó frente a Travis Alexander en aquella convención, vio el entorno que buscaba. La atracción entre ellos fue inmediata y mutua. Travis era carismático y ella hermosa. Empezaron a hablar, y Jodi, desde esas primeras conversaciones, comenzó a hacer lo que hacía con todos aquellos de quienes quería algo. Se convirtió exactamente en quien él necesitaba que fuera. Travis era un hombre de profunda fe, que creía sinceramente en reservar la intimidad física para el matrimonio. Hablaba de ello públicamente, escribía sobre ello. Era una parte fundamental de su identidad. La mayoría de las mujeres habrían respetado ese límite y habrían construido una relación dentro de él. Jodi Arias vio en ese límite una ventaja. Ella comprendió que Travis sentía culpa por la dimensión física de su relación, y se aprovechó de esa culpa, no con crueldad ni de forma evidente, sino con una precisión que solo se hace visible en retrospectiva. Le hizo sentir que ella era la única que realmente comprendía la complejidad de su ser, tanto su faceta pública como su faceta privada. Se volvió indispensable para sus secretos. En febrero de 2007, Jodi anunció su conversión al mormonismo. Fue bautizada, empacó sus pertenencias y se mudó a Mesa, Arizona, la ciudad de Travis, sin siquiera hablar con él sobre si eso era lo que deseaba. Simplemente llegó y se integró. Sus amigos se inquietaron de inmediato. Había algo que no podían definir. Una cualidad en la forma en que ella lo observaba, una posesividad disfrazada de devoción, una atención que traspasaba la línea del afecto para adentrarse en algo más cercano a la vigilancia. Pero Travis estaba inmerso en ello, y cuando uno está dentro de algo así, las señales de advertencia que son obvias para todos los demás se vuelven invisibles para uno mismo. La relación terminó oficialmente en el verano de 2007. Travis dejó claro que no veía un futuro a largo plazo con Jodi. Estaba interesado en otra persona. Quería seguir adelante. Jodi Arias escuchó eso. Y tomó una decisión que Travis Alexander nunca comprendería del todo hasta que fuera demasiado tarde. Decidió que la relación no había terminado. Simplemente decidió dejar de pedirle permiso para seguir en ella. Necesito que entiendas a qué me refiero cuando uso la palabra obsesión, porque en el lenguaje cotidiano la usamos a la ligera. Decimos que alguien está obsesionado con una serie de televisión o un equipo deportivo. No me refiero a eso. Tras la ruptura, Jodi Arias desarrolló una obsesión total, absorbente y obsesiva con Travis Alexander, que lo despojó de la categoría de persona y lo convirtió en una posesión. Algo que le pertenecía, algo en torno a lo cual había construido su vida, algo que no estaba dispuesta a soltar y algo que no estaba dispuesta a permitir que nadie más tuviera. Lo primero que hizo fue acceder a su vida digital. Hackeó su cuenta de correo electrónico, hackeó su Facebook, leyó sus mensajes privados, rastreó sus conversaciones con otras mujeres y catalogó sus interacciones sociales con una minuciosidad que resultaría impresionante en un contexto de inteligencia profesional. No se trataba de revisar un teléfono cualquiera que se encuentra en una mesa. Esto era una infiltración sistemática. Identificó a las mujeres con las que Travis hablaba. Una en particular se convirtió en su objetivo.
Travis estaba desarrollando un interés romántico genuino por otra mujer, y cuando Jody se enteró, a través de esas cuentas pirateadas, actuó con rapidez. Ella le pinchó las ruedas. La primera vez, Travis probablemente pensó que era una coincidencia, un acto de vandalismo al azar. Estas cosas pasan. Pero volvió a suceder. La segunda vez, ya no había explicación posible. Y sin embargo, y esto es importante, ni siquiera entonces nadie del entorno de Travis tomó medidas formales, ni denuncia policial, ni orden de alejamiento. Nada que dejara constancia oficial de lo ocurrido. Ella apareció en su casa sin invitación. Varias veces. Amigos y vecinos informaron haber visto su coche aparcado frente a su propiedad a horas inexplicables. Y luego está el detalle que personalmente me resulta más perturbador en todo este periodo previo al asesinato. Travis le confió a un amigo cercano que a veces miraba por la ventana y veía a Jody, de pie en los árboles cerca de su propiedad. De noche, en la oscuridad, simplemente observando la casa. Dejemos que eso se asimile por un momento. Se trata de un hombre adulto, en buena forma física, con confianza en sí mismo y exitoso, que tenía miedo de mirar por la ventana de su casa por la noche. Se lo contó a sus amigos. Les dijo que ella no lo dejaba en paz. Les dijo que lo seguía. Les dijo que tenía miedo. Y aquí está la pregunta que quiero que se planteen. Esta es la pregunta que quiero que dejen en los comentarios. Porque creo que aquí es donde esta historia deja de tratar solo sobre Jodi Arias y comienza a tratar sobre algo más grande. ¿Por qué nadie hizo más? ¿Por qué sus amigos no lo presionaron más para que obtuviera una orden de alejamiento? ¿Por qué nadie se sentó con él y le dijo, Travis, esta mujer es peligrosa y vamos a ayudarte a obtener protección legal hoy mismo? ¿Por qué todos a su alrededor, personas que lo querían, personas que podían ver lo que estaba sucediendo, lo trataron como una relación amorosa complicada en lugar de una crisis de seguridad? No los culpo. El duelo siempre termina por retomar esas preguntas. Pero creo que es una conversación que vale la pena tener. Porque Travis Alexander no es la primera persona, ni será la última, que se ve afectada por la confusión entre esto es incómodo y esto es una emergencia. Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Sinceramente. Porque creo que muchos de ustedes han estado en situaciones donde vieron algo malo y no supieron identificarlo como peligroso hasta que fue demasiado tarde. Y ese silencio, esa confusión colectiva sobre cuándo actuar, es algo de lo que necesitamos hablar más. Para la primavera de 2008, Travis Alexander, según todos los indicios, intentaba sinceramente comenzar una nueva etapa. Estaba interesado en una mujer llamada Mimi Hall. La había invitado a un viaje a Cancún ese junio. Un viaje que se estaba organizando a través de su iglesia y su empresa. Era real. Era esperanzador. Era el tipo de plan que uno hace cuando realmente cree que las cosas van a mejorar. Jody sabía de Mimi Hall. Jody sabía del viaje. Y lo que Jody hizo en los días previos al 4 de junio de 2008 es la razón por la que este caso se estudia en los programas de justicia penal. Es la razón por la que los fiscales usaron la palabra premeditado con absoluta seguridad. Porque lo que ella hizo no fue reaccionar. Lo que ella hizo fue preparar. 2 de junio de 2008, 2 días antes del asesinato. Una pistola calibre 25 desaparece de la casa de los abuelos de Jody en Yreka, California. Jody se encontraba allí en ese momento. Nunca denunció la desaparición del arma. Nunca se lo contó a la policía. Nunca se lo mencionó a nadie. El arma simplemente se esfumó. Posteriormente, la Fiscalía presentó pruebas forenses y balísticas que vinculaban esta arma específica con la bala extraída del cráneo de Travis Alexander. Ella robó el arma 2 días antes de ir en coche a su casa. 3 de junio de 2008, un día antes del asesinato. Jody no alquila un coche cerca de su casa. Conduce 90 millas en la dirección opuesta y alquila un vehículo en un lugar que no tiene conexión natural con su ruta de viaje. Cuando el agente de alquiler le pide que confirme el color del coche, ella solicita específicamente un coche que sea no rojo, porque el rojo es memorable. Ella pide algo neutro, algo que se pueda olvidar. Luego contacta a una amiga y le pide prestados bidones de gasolina, no uno, sino varios, suficientes para llenar un tanque varias veces.
Su razón declarada es que quiere evitar parar en gasolineras de Arizona, sin transacciones, sin recibos, sin marcas de tiempo que la sitúen en algún surtidor de la ruta, sin grabaciones de vigilancia, sin rastro digital en el estado donde está a punto de cometer un asesinato. Apaga el teléfono antes de cruzar la frontera del estado de Arizona. Lee esa lista en voz alta. El arma, el coche de alquiler lejano, la petición de un color específico, los bidones de gasolina prestados, el teléfono apagado. Cada una de esas decisiones tenía un único propósito: hacer imposible demostrar que alguna vez estuvo allí. No se trata de alguien que llegó a la puerta de Travis y perdió el control. Se trata de alguien que dedicó 72 horas a construir una coartada antes de que ocurriera el crimen. Cuando Jodi Arias declaró posteriormente ante el tribunal que no recordaba lo sucedido, estaba pidiendo al jurado que creyera que la mujer que planeó meticulosamente cada detalle del acercamiento sufrió un desmayo durante la ejecución. El jurado no lo creyó. Tú tampoco deberías creerlo. La casa, ubicada en el número 11428 de East Queensborough Avenue en Mesa, Arizona, parecía una casa cualquiera de la calle aquella noche. Un barrio tranquilo, una manzana tranquila. Nada indicaba que en su interior estaba a punto de desarrollarse uno de los crímenes más violentos de la historia reciente de Arizona. Llegó Jodi. Todo indica que Travis la dejó entrar. No hubo señales de allanamiento ni de entrada forzada. La conocía. A pesar de todo, a pesar del miedo, las advertencias y los meses de acoso, le abrió la puerta. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue reconstruido en parte por los forenses y revelado en parte por algo que Jodi nunca imaginó que sobreviviría: una cámara digital. Tras el asesinato, Jodi metió la cámara de Travis en la lavadora. Su razonamiento era sencillo: el agua dañaría la tarjeta de memoria y destruiría cualquier prueba fotográfica. Era una suposición razonable, pero se equivocó. Los técnicos forenses de la oficina del sheriff del condado de Maricopa recuperaron la cámara y extrajeron las imágenes. Lo que encontraron fue un registro con fecha y hora de la última hora de la vida de Travis Alexander, plasmado en fotografías con la hora exacta al segundo. Esto es lo que muestran esas fotos. 5:22. Fotografías de Travis y Jodi juntos en su habitación. Ambos se ven relajados. Nada en las imágenes indica angustia. 5:29. Una serie de fotografías de Travis en la ducha. Está posando, está sonriendo, está vivo y completamente ajeno a que la persona que sostiene la cámara está calculando algo. 17 horas 30 minutos y 29 segundos. La última fotografía tomada intencionalmente. Travis Alexander, de pie en su ducha, vivo. 17 horas 31 minutos y 14 segundos. 45 segundos después. La cámara cae al suelo. Una fotografía accidental captura las baldosas, una vista parcial de Travis desplomado y el comienzo de cómo lucía el piso de ese baño en los minutos siguientes. 45 segundos. Ese es el lapso entre la última foto suya con vida y la primera evidencia de su muerte. En menos de un minuto, Jodi Arias inició un ataque que duraría lo suficiente como para producir 29 puñaladas, una decapitación casi completa y una herida de bala en el cráneo. La reconstrucción del médico forense es metódica y brutal. Travis fue apuñalado inicialmente mientras aún estaba en la ducha o cerca de ella. Las heridas defensivas en sus manos, cortes en las palmas y en los dedos, indican que intentó agarrar la hoja, intentó detenerla con sus propias manos. Salió tambaleándose de la ducha y se dirigió por el pasillo hacia lo que probablemente esperaba que fuera una salida. Hay un rastro de sangre en el pasillo, una huella de mano en la pared donde intentó sujetarse. Jodi lo siguió. Ella le echó la cabeza hacia atrás tirándole del pelo y le pasó el cuchillo por la garganta. El médico forense describió la herida como tan profunda que dejaba al descubierto las vértebras. Después le dispararon en la sien izquierda. Si el disparo se produjo antes o después de la herida en la garganta, es objeto de debate forense, pero lo que no se discute es que Travis Alexander sufrió enormemente antes de morir. Luchó, intentó vivir, y murió solo en su propia casa.
Tras su muerte, Jody arrastró el cuerpo de vuelta a la ducha. Intentó limpiar la escena del crimen, pero fracasó. La sangre se había extendido por todo el baño, el pasillo y las superficies, y ninguna limpieza apresurada podía eliminarla. Metió la cámara en la lavadora, recogió lo que pudo y se marchó. Y luego condujo hasta Utah y tuvo una cita. Quiero hacer una pausa aquí un momento, porque creo que este es el detalle que distingue este caso de otros crímenes violentos en cuanto a su impacto psicológico. El trayecto, la fecha, la capacidad de pasar de lo sucedido en ese baño a sentarse frente a alguien y actuar con normalidad. ¿Qué se siente? ¿Qué ocurre dentro de una persona en ese coche, cruzando el desierto, con la sangre de Travis Alexander aún presente en su cuerpo, su ropa o su mente? ¿Cuál es la experiencia interna de ese viaje? Según los expertos psiquiátricos que evaluaron a Jodi Arias, la respuesta es que probablemente experimentó muy poca angustia, porque para una persona con su perfil psicológico específico, el acto ya estaba procesado, ya archivado, ya superado. Eso es lo que lo hace aterrador, no la violencia, por incomprensible que fuera, reiniciar, la capacidad de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Los amigos de Travis se alarmaron al no poder contactarlo. 5 días de silencio. 5 días de llamadas perdidas, mensajes sin respuesta, ninguna actividad en sus redes sociales. Para alguien tan comunicativo y conectado como Travis Alexander, 5 días de silencio no eran normales. Era una señal. Fueron a su casa el 9 de junio de 2008. Entraron sin permiso. Y lo que encontraron dentro del baño principal es algo de lo que ninguno de ellos se ha recuperado del todo. Travis llevaba 5 días muerto bajo el intenso calor del verano de Arizona. No voy a describir en detalle lo que eso significa para un cuerpo. Lo que sí diré es que las personas que lo amaban, que llegaron a esa casa esperando encontrarlo enfermo, herido o necesitado de ayuda, se encontraron con algo tan inesperado que varios de ellos requirieron apoyo psicológico a largo plazo posteriormente. Llegaron los detectives, llegaron los técnicos de la escena del crimen, y en cuestión de horas, la investigación tenía una dirección clara. La naturaleza de este crimen, la violencia extrema, personal y repetitiva, dejó claro de inmediato a los investigadores que no se trataba de un robo que salió mal. No fue un acto aleatorio. La gran cantidad de heridas, la proximidad, el tiempo que se tardó en infligirlas, era algo íntimo. Se trataba de alguien que conocía a Travis Alexander, alguien con quien tenía una relación personal, alguien que tenía motivos para sentir algo. Jodi Arias estuvo en el punto de mira de los investigadores casi desde el principio. Sus amigos la mencionaron. Su nombre apareció en las comunicaciones de Travis. Y cuando los detectives fueron a hablar con ella, llegó a la entrevista con 3 versiones diferentes preparadas para contar. La primera historia era sencilla. Negación total. Ella no estaba en Arizona el 4 de junio. No visitó a Travis. No tiene idea de lo que pasó. Cuando los detectives le hablaron de las fotografías recuperadas de la cámara, preguntó, ¿están seguros de que soy yo? No. Eso es imposible. Yo no estaba allí. No. Quiero ver esas fotos. Justo. ¿Estás seguro de que soy yo? La pregunta de alguien que sabe la respuesta, pero que está poniendo a prueba cuánto sabes tú. Cuando esa historia se derrumbó bajo el peso de las pruebas físicas, pasó a la segunda versión. 2 intrusos enmascarados. 2 desconocidos, ambos enmascarados y armados, irrumpieron en la casa de Travis mientras Jodi lo visitaba. Asesinaron a Travis en el baño. Luego se dirigieron a Jodi, la amenazaron, le apuntaron con una pistola a la cabeza y de forma inexplicable la dejaron ir. Le dijeron que se marchara y que nunca contara lo que había visto. La dejaron ir. 2 asesinos, que acababan de cometer un asesinato brutal delante de un testigo. Dejaron que el testigo saliera por la puerta principal. No se ofreció ningún motivo. No se explicó por qué no llamó al 911 desde su coche, desde la casa de al lado, ni desde ninguno de los cientos de kilómetros que condujo después. No se explicó por qué continuó su viaje a Utah. No se explicó por qué esperó días antes de contactar a alguien relacionado con Travis.
2 intrusos enmascarados la dejaron marcharse. Cuando esa historia tampoco superó el escrutinio, Jodi Arias recurrió a la tercera versión, la que presentaría ante el jurado en 2013, la que relató durante 18 días en el estrado de los testigos. Autodefensa. Según su testimonio, Travis Alexander la había maltratado física y emocionalmente durante toda su relación. El 4 de junio la atacó en el baño, la arrojó al suelo con violencia y la amenazó de muerte. Presa del pánico y el terror, agarró la pistola, una pistola que nunca antes había mencionado, una pistola que apareció de la nada, y disparó en defensa propia. Tras el disparo afirma que entró en un estado disociativo de confusión mental y que no recuerda las puñaladas, el corte de garganta, ni nada de lo ocurrido antes de alejarse en coche de mesa. Recordaba haber sido víctima. Olvidó la parte en la que era ella quien sostenía el cuchillo. El fiscal Juan Martínez no se limitó a interrogar esta versión de los hechos. La desmanteló, pieza por pieza, durante días de testimonio que se convirtieron en algunas de las grabaciones de juicios más vistas en la historia de la televisión estadounidense. Señaló las inconsistencias, subrayó las pruebas físicas que contradecían directamente su cronología. Explicó al jurado las marcas de tiempo de las cámaras que demostraban que el ataque duró mucho más de lo que cualquier escenario de legítima defensa podría justificar. Y entonces se publicaron las imágenes de la sala de interrogatorios. Jodi Arias, sola en la sala de interrogatorios, creyendo que nadie la observaba, fue grabada mientras se tumbaba en el suelo y hacía posturas de yoga. Cantaba para sí misma. Se miró en un pequeño reflejo y se arregló el pelo. Abrió armarios y miró dentro con algo que solo podría describirse como curiosidad. Se trata de una mujer que, según su propio relato, acababa de sobrevivir a una agresión traumática. Presenció un asesinato brutal y llevaba días viviendo en estado de shock reprimido. El jurado vio esas imágenes, la vieron cantar. Los expertos psiquiátricos que la evaluaron fueron claros en su testimonio. Jodi Arias no presentaba signos clínicos de trastorno de estrés postraumático. Lo que sí presentaba era trastorno límite de la personalidad, una afección caracterizada por relaciones intensas e inestables, un profundo miedo al abandono, sentimientos crónicos de vacío, comportamiento impulsivo y, fundamentalmente, un patrón de alternancia entre la idealización y la devaluación total de las personas en su vida. En términos más sencillos, las personas son todo o nada, y cuando intentan convertirse en nada, cuando intentan irse, la respuesta puede ser catastrófica. No se trata de un diagnóstico que justifique, sino que explique. Y el jurado comprendió la diferencia. El juicio de Jodi Ann Arias comenzó en enero de 2013 y se prolongó durante meses. Se convirtió en uno de los juicios penales más vistos de la historia estadounidense. Fue cubierto obsesivamente por los canales de noticias por cable, analizado por comentaristas legales de todo el mundo y seguido por millones de espectadores que no podían apartar la vista. Parte de esa fascinación radicaba en el crimen en sí. Parte de ella era la estrategia del juicio, la decisión de hacer que Jodi testificara durante 18 días consecutivos, de dejarla llorar, susurrar y mostrar vulnerabilidad ante el jurado de una manera que su equipo de defensa creía claramente que la humanizaría. Y puede que haya funcionado. Durante los primeros días de testimonio, algunos observadores en la sala pensaron que estaba logrando conectar con la gente. Entonces el fiscal se levantó. Juan Martínez no es un hombre sutil en la sala del tribunal, es agresivo, directo e implacable. No deja que los testigos se asienten, no permite ni una pausa cómoda, y con Jodi Arias tenía algo con lo que la mayoría de los fiscales solo sueñan. Una acusada cuyas propias palabras, en 3 versiones completamente incompatibles, ya habían destruido su credibilidad antes de que él hiciera su primera pregunta. El 8 de mayo de 2013, el jurado regresó. Nosotros, el jurado, debidamente constituido y juramentado, declaramos al acusado culpable de asesinato en primer grado. 5. Jurados determinaron que hubo premeditación. 7. Determinaron que hubo premeditación y homicidio doloso. Ninguno votó por el cargo menor de homicidio accidental. Ninguno votó por la absolución. La actuación había fracasado.
La fase de sentencia fue prolongada y dolorosa para la familia de Travis, que tuvo que presenciar procedimientos adicionales mientras dos jurados distintos debatían la pena de muerte, sin llegar finalmente a un veredicto unánime. El 13 de abril de 2015, la jueza Sherry Stevens dictó la sentencia definitiva: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jodi Arias nunca saldrá de prisión. Actualmente reside en ASPC Perryville en Goodyear, Arizona, una instalación de máxima seguridad. Desde su sentencia, ha seguido concediendo entrevistas, manteniendo presencia en redes sociales a través de intermediarios y vendiendo obras de arte desde la cárcel. Ella nunca ha dejado de actuar. La familia de Travis Alexander nunca ha recuperado la memoria. No hay veredicto que devuelva a un hermano. No hay sentencia que llene el vacío en la mesa familiar. No hay consuelo que un sistema legal pueda brindar a quienes fueron a su casa el 9 de junio y encontraron lo que encontraron. Lo que me impactó, y creo que también les impactará a ustedes, no es la violencia en sí. La violencia extrema en casos criminales, si bien es espantosa, no es algo excepcional. Lo que sí es excepcional en este caso es la complejidad emocional que la rodea, los años de obsesión, los meses de planificación, las múltiples realidades construidas, la actuación durante el juicio, el yoga en la sala de interrogatorios. En cada etapa, la principal preocupación de Jodi Arias era cómo se veía. No se trataba de si la familia de Travis estaba bien, no se trataba de si ella podría enmendar de alguna manera lo que había hecho. La pregunta siempre fue: ¿qué aspecto tengo? ¿Cómo me perciben? ¿Está funcionando la actuación? Y creo que esa es la pregunta con la que quiero dejarles hoy. No sobre Jodi Arias en concreto, sino sobre lo que este caso revela acerca de cómo nos relacionamos con las personas en nuestras vidas. ¿Cuántas personas conoces que lo dan todo por su apariencia, que fingen emociones sin sentirlas, que pueden activar y desactivar su afecto según lo que necesiten de ti, que te hacen sentir especial y elegido hasta el momento en que deciden que eres un estorbo? La mayoría de esas personas jamás empuñarán un cuchillo, pero el patrón, la manipulación, la obsesión disfrazada de amor, la incapacidad de aceptar el final de algo, es más común de lo que cualquiera de nosotros quiera admitir. Quiero saber de ti, sinceramente. ¿Alguna vez has estado en una relación romántica, familiar, de amistad, donde alguien se negaba a aceptar que había terminado? ¿Dónde sentiste que las paredes se cerraban a tu alrededor y no supiste cómo describir lo que estaba sucediendo como peligroso? ¿Donde después miraste hacia atrás y pensaste: ¿cómo no me di cuenta antes? Déjalo en los comentarios. No porque tu historia vaya a solucionar nada, sino porque la persona que está viendo este video ahora mismo, que está pasando por una situación similar, que tiene miedo, está confundida y no sabe cómo describirla, necesita leer tu comentario. Necesita saber que no está sola y que no se lo está imaginando. Eso es lo único que hace que valga la pena contar historias como esta. No el crimen en sí, sino la conversación posterior. Travis Alexander merecía algo mejor. Merecía amigos que lo presionaran más. Un sistema que interviniera antes. Un mundo donde el "le tengo miedo" se tratara como la emergencia que era. No podemos cambiar lo que le sucedió, pero sí podemos cambiar nuestra forma de reaccionar cuando vemos esas señales en nuestras propias vidas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo.